¿Cómo están, queridos amigos? Sean bienvenidos a este espacio de No Apto para Cínicos en el inicio de esta semana. Hoy es lunes, buen inicio de semana a todos ustedes. Les habla, como siempre, con mucho gusto su servidor Jaime Hernández, conductor de este espacio de No Apto para Cínicos en el proyecto que dirige Vicente Serrano de Sin Censura. Hoy vamos a hablarles de una de estas historias que se han quedado, ¿saben?, en esta suerte de embudo, de mentiras, de tragedia, de muertos, una de las vergüenzas más increíbles, bochornosas, por las que nos hizo pasar el gobierno de Enrique Peña Nieto, y que tiene que ver con la muerte de los 43 jóvenes de Ayotzinapa. Hace mucho tiempo que ocurrió esto y, sin embargo, todavía no se esclarecen todos estos episodios que fueron oscurecidos, que fueron encubiertos por el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. Y ha sido el gobierno de Andrés Manuel López Obrador el que ha luchado contra una serie de intereses, de poderes fácticos, para sacar al descubierto la realidad y sobre todo para conocer el destino de los 43 jóvenes de Ayotzinapa que fueron exterminados. Una de las manchas, una de las peores manchas en el historial democrático de México. Pero uno de los protagonistas de este crimen de Estado, porque no hay otra forma de definirlo, ha sido quien fue uno de los principales responsables del aparato de seguridad mexicana. Me refiero al extitular de la Agencia de Investigación Criminal, el señor Tomás Herón, que huyó, que puso pies en polvorosa y desde hace un buen rato se encuentra en Israel, a donde ha solicitado asilo político, se le ha concedido y está en busca de la ciudadanía en ese país. Bueno, hace pocos días el propio Tomás Herón, en una entrevista concedida al diario, uno de los diarios de mayor influencia en Israel, el diario Yediot Haronot, confirmó que el gobierno de Israel le ha extendido un visado y ha sido este personaje, Tomás Herón, el que ha encontrado en Israel cielo seguro para ocultarse, para el gobierno de México no pueda extraditarlo desde allá. Y desde hace tiempo, uno de los principales diarios en Estados Unidos, de diario de New York Times, sabedor bien de cómo operan las cosas en Israel, se hacía la siguiente pregunta. ¿México conseguirá al fin la extradición de este personaje, de Tomás Herón? Hace poco ofrecí este titular de New York Times, haciéndose esta pregunta. ¿Israel va a extraditar a Tomás Herón a México por el caso de Ayotzinapa? Y el propio diario de New York Times se respondía, es poco probable según funcionarios. Las autoridades mexicanas afirman que Tomás Herón torturó testigos y alteró evidencia cuando supervisaba la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes en 2014. Bueno, este es casi podría decirse que estamos ante lo que podría ser una novela por entregas, una novela de crimen, de intriga policial, de intriga política. Yo aún recuerdo cuando todavía estaba como corresponsal en Washington, que en uno de mis viajes, cuando el tema de Ayotzinapa había estallado, cuando incluso familiares de los 43 estudiantes muertos viajaron a Washington para demandar justicia, cuando acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando se apostaron frente a la Casa Blanca para exigir justicia. Yo recuerdo que en uno de estos continuos viajes que yo realizaba a México, visitaba la residencia oficial de Los Pinos, la hoy ex residencia oficial de Los Pinos, y platicaba con miembros del gabinete de Enrique Peña Nieto, a los que les preguntaba yo qué pasaba en Ayotzinapa, cómo es posible que se hubiera producido esto. Y en ese momento, la gente de Peña Nieto me decía que todo había sido producto simple y sencillamente de una delincuencia, de un crimen organizado que había crecido
de forma exponencial en el estado de Guerrero. Lo que no me dijeron en aquel entonces, y se supo mucho tiempo después, es que desafortunadamente en esta masacre, en esta crimen de Estado, habían participado policías estatales, policías municipales, incluso miembros del Ejército y la Marina. Este último dato no fue posible corroborarlo, sino hasta que la DEA compartió con México algunas de las llamadas y mensajes interceptados a la Organización de Guerreros Unidos, donde quedaba en claro la participación de estas dos instituciones castrenses. El gobierno sabía que ocultó esta información y uno de los principales responsables de esta obra de encubrimiento sería precisamente el señor Murillo Karam. El señor Murillo Karam, el único responsable de esa tragedia, de esa masacre, que ha sido detenido y va a ser procesado. El señor Murillo Karam, ¿se acuerdan ustedes en aquellas imágenes en las que comparecía Murillo Karam para decir que ya me cansé y que la información que habían dado hasta aquel entonces era la historia oficial? Tiempo después descubriríamos que esa no era la historia oficial. Lo que es más, hubo necesidad de crear, ya bajo la presidencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, la famosa Comisión de la Verdad. Y no sería hasta que la Comisión de la Verdad, encabezada por Alejandro Encinas, ofreciera los pormenores del primer informe, que nos enteraríamos de parte de esta verdad oculta durante tanto tiempo. Vamos a escuchar a Alejandro Encinas cómo se refiere en estas conclusiones a los principales hallazgos que encontró esta Comisión de la Verdad. El primer ministro de Israel se ha portado muy bien, me mandó una carta diciendo que iban a cooperar, que iban a apoyar, pero ya ha pasado mucho tiempo. Pues a ver, ya con ese recordatorio, ¿no? Porque no es para presumir, pero la mañanera llega a varias partes, y si no se informan. Esto es un hecho de tortura. Que permitiera conocer la verdad de los hechos y la procuración de justicia. Vamos a empezar. Vivimos todos los resultados que nos estudian. Ahí vamos las cosas. La primera mentira que me dice, se acabó usted y empezamos. ¿Quién? Habla un poquito más fuerte. ¿Quién es aquí que quieres algo? Sí, porque va suave. Va por la suave. El informe de la no, páralo ahí. A ver si lo puedes, man. Este es el que defiende, ¿cómo se llama? Marín. Mire. Y él es el que lo dice. Bueno, pues ahí tenemos, perdón, yo me equivoqué. Ahí tenemos la imagen del presidente lamentando la tardanza del gobierno de Israel para responder a la petición de extradición contra Tomás Herón. Lo que es más, ofreció este video donde se le ve a Tomás Herón torturando a este personaje del crimen organizado que se conoce como el Cepillo. Cómo fue torturado para tratar de sacarle una versión que no se correspondía con la realidad, porque en ese momento este miembro del crimen organizado no señaló ni al ejército ni a la marina.